Buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante del que me preguntáis una barbaridad y es los perfiles de resistencia. Pero antes de nada quería comentaros una cosa y es que las camisas con camiseta han venido para quedarse. Combinar estas dos maravillas te da un outfit nuevo, fresco y adaptado a las frías temperaturas que empieza a haber. Pero te estarás preguntando, ¿por qué lo llevas abierto hasta ahí? ¿Qué botón tengo que cerrar yo para poder ser bien estiloso, bien refachero? Yo te explico. Vale, este primer botón de aquí no le cierra a nadie que vaya al gimnasio y solo se utiliza en bodas. Este segundo botón es el botón de leñadores y monjes, es decir, tampoco se cierra nunca porque si te lo cierras pareces un monje o un leñador. Este tercer botón es el que utiliza cuando vas a utilizar una camisa normal y te la cierras. Y este es el de camisa con camiseta, cuarto botón. Hay gente osada que se deja este también, pero para mí es un poco atrevido. Eso ya se verá en futuras ediciones de este canal de YouTube. Bueno, dicho esto, vamos con los perfiles de resistencia, algo que ha dado mucho de qué hablar los últimos años y que yo entiendo es muy interesante a nivel mecánico. Y luego la gente, pues cuando yo empiezo a cuestionar algunos dogmas clásicos de esas ideas, pues se me echa encima y se lía parda en los comentarios de mis posts. Así que empecemos desde el inicio. ¿Qué es un perfil de resistencia? O mejor dicho, ¿qué es la resistencia primero? La resistencia es, en muy resumidas cuentas, la fuerza que debemos vencer al hacer un ejercicio. Esta resistencia suele ser diferente en los diferentes puntos del rango de recorrido de un ejercicio y al final reflejar la fuerza que tenemos que vencer en cada punto del rango de recorrido en un gráfico se considera un perfil de resistencia. Por lo tanto, no es más que un gráfico que os indica cuánto de difícil es cada punto del rango de recorrido de un ejercicio. Eso es un perfil de resistencia. El perfil de resistencia depende básicamente de dos cosas. La primera es la resistencia articular. Al final, el mero hecho de hacer un ejercicio hace que las articulaciones se muevan y por el mero hecho de la forma que tienen, ofrecen cierta resistencia en cada punto del rango de recorrido. Y esto es una resistencia articular. El ejemplo más claro son ejercicios de peso libre. Por ejemplo, en una sentadilla es más difícil abajo que arriba porque abajo estamos muy flexionados y esto hace que el brazo de momento sobre rodilla y cadera aumente. Pues al final esto sería la resistencia articular en la sentadilla. Y luego estaría la resistencia de la máquina. Al final, por ejemplo, en una hack squat normal, la resistencia que tenemos es articular porque a pesar de que nos ponemos peso, lo que hace que abajo sea más difícil que arriba es la resistencia que ofrecen las articulaciones. En una hack pendular, de la que ya hablamos en el vídeo sobre máquinas favoritas del gimnasio, la resistencia que ofrece la máquina es completamente distinta a la que ofrece las articulaciones propiamente dichas. Por lo tanto, aquí tenemos que tener en cuenta la resistencia que ofrecen las articulaciones y la que ofrece la máquina en cuestión. Hay algunas máquinas que simplemente aumentan la resistencia articular, como por ejemplo una hack normal, pero como he dicho, hay otras máquinas que realmente cambian completamente la dificultad de un ejercicio. Hasta aquí todo muy fácil, pero tenemos un pequeño postdata y es que está la inercia, de la que ya hablamos en otro vídeo también. Madre mía, pues según avance el canal de YouTube tengo un vídeo de prácticamente todo lo que digo todos los días. Pero bueno, sí, tenemos un vídeo sobre la inercia que tienes que ver y en este vídeo ya comentamos cómo influye esta en los ejercicios que hacemos y cómo no, influye también en la dificultad de cada ejercicio. ¿Y por qué es esto importante para nosotros? Vale, veamos el ejemplo de la elevación lateral que ya vimos en el vídeo de la inercia. Al final, una elevación lateral, si únicamente analizamos la resistencia articular y únicamente analizamos la resistencia de la máquina, sería más difícil arriba y muy poco difícil abajo. Pero realmente, puesto que abajo tenemos que romper la inercia, una elevación lateral puede llegar a ser muy complicada abajo y nada complicada arriba, porque si hacemos toda la fuerza abajo y llegamos arriba con la inercia, pues obviamente arriba no es nada difícil. Por lo tanto, aquí podríamos marcar una gran diferencia, por ejemplo, yendo despacio, simplemente porque ahí no estaríamos generando un momentum muy grande abajo, simplemente estaríamos yendo poco a poco y ganaría mucha importancia la resistencia articular. Sin embargo, si abajo pego un tirón de la leche y subo arriba solo con la fuerza, pues el perfil de resistencia cambia bastante, más que nada porque se vuelve muy difícil al inicio y muy fácil al final. Y justamente por eso también cambia tanto la cosa de un press banca que realizamos con un 50% de nuestro máximo
o con el máximo, porque con un 50% probablemente generemos mucha fuerza abajo y arriba incluso lleguemos a frenar la barra, cosa que se ha visto en algunos estudios, y con el 100% de nuestro máximo, es decir, con el peso máximo que podemos levantar a una repetición, pues lo que pasará es que tendremos que aplicar fuerza en cada punto del rango de movimiento si no queremos morir aplastados por la barra. Pero hay otro pequeño postdata. Madre mía, cómo me gusta coger el micro, porque hay varios postdatas. Las gomas, ¿vale? Son súper interesantes porque como no tienen una gran masa, ofrecen una gran resistencia, porque por ejemplo hay gomas que pueden ofrecer una resistencia de hasta 40 kilos o 50 kilos, y sin embargo no tienen las propiedades inerciales del peso. Por lo tanto, si nos ponemos 50 kilos, habrá que vencer una inercia muy grande, y sin embargo, con una goma que genera una resistencia de 50 kilos, pues no tendremos que vencer ninguna gran inercia porque no tiene mucha masa. Este es un postdata que tampoco utilizaremos mucho a lo largo de este vídeo, pero bueno, eso que te llevas, es interesante saberlo. Pero bueno, chapas teóricas aparte, ¿para qué tenemos que utilizar los perfiles de resistencia? En deportes de fuerza para mí son tremendamente importantes porque al final en los deportes de fuerza dependemos mucho de las partes en las que somos mecánicamente menos fuertes. Y si conseguimos ejercicios que son más difíciles en dichas partes mecánicamente menos fuertes, conseguiremos mejorar las partes mecánicamente menos fuertes y con eso mejorar todo el ejercicio, cosa que ya vimos en un vídeo sobre cómo mejorar. De hecho, lo vimos en dos vídeos. Un vídeo sobre cómo programar los básicos y en otro vídeo sobre cómo atacar las partes más débiles de cada movimiento con variantes. Ahí los dejo los dos y pues, si queréis echarles un ojillo, pues ahí los tenéis. Y por esta razón hago tantos tempos y paradas últimamente que me preguntáis mucho por Instagram, pues es por esto al final, porque ataco zonas en las que yo soy más débil. Por ejemplo, tú pierdes la forma en el peso muerto, cuando sales del suelo se te levanta la cadera, que es muy típico, o bueno, pues haces cosas raras. Esto es probablemente porque todavía no has cogido la coordinación muscular necesaria para poder aplicar grandes cantidades de fuerza en esa salida, que al final es súper interesante porque si recomendamos una técnica concreta en peso muerto es porque es más eficiente a largo plazo. Pues por ejemplo metiendo una paradita al inicio del movimiento en el peso muerto sumo, que es lo que yo hice en el pasado, o por ejemplo metiendo un tempo y obligándonos a hacer el movimiento muy despacio, nos obligamos a hacer mucha fuerza en cada punto del rango de movimiento. Al contrario, si a mí no me pones ningún tipo de limitación del tiempo que tengo que tardar en hacer cada fase, normalmente salgo muy rápido del suelo y únicamente aplico fuerza al inicio del peso muerto y llego arriba con la inercia. Así que realmente lo que estaríamos haciendo es volver más difícil el inicio del movimiento para que con esto consigamos mejoras técnicas. O por ejemplo, cuando queremos readaptar a una persona y sabemos que por ejemplo esta persona no tolera nada bien grandes cargas en flexiones máximas de rodilla, puede ser interesante meterle una hack squat pendular, porque al final aquí lo que hace es quitar un poco de carga en la parte profunda y añadirla en la parte más alta donde no estamos tan flexionados. Así que de cara a que nos adaptemos primero a no tener tanta carga en la parte profunda y más tarde nos podamos meter cargas en parte profunda, puede ser interesante transicionar desde una hack squat pendular a una hack squat normal, y con esto conseguiremos seguramente tener mucho menos dolor y adaptarnos poco a poco hasta tolerar tensiones muy elevadas en flexiones máximas de rodilla. Pero de cara a la ganancia de masa muscular, la historia es bastante diferente. En una ocasión se ha intentado demostrar que un ejercicio con el perfil de resistencia exactamente igual a la capacidad de generar en un gesto es mejor que otro. Es decir, lo que hicieron en el estudio fue coger un curl predicador en el que la polea o la resistencia que tenía la máquina era exactamente igual a la capacidad que tenemos de aplicar fuerza con el bíceps. Es decir, si con el bíceps nuestra capacidad de aplicar fuerza es, pongamos, una campana de Gauss, ¿vale? Pues una curva así. Lo he hecho con el dedo, pero os dejo imágenes para que lo veáis mejor. Pues hacer una máquina que ofrezca exactamente esa misma resistencia. Y se planteó que esto podría ser interesante de cara a la ganancia de masa muscular. Se comparó con un ejercicio en el que no se adaptaba el perfil de resistencia, que tenía la misma tensión en todo el rango de movimiento. A pesar de que la medición de hipertrofia que utilizaron fue el contorno del músculo, que es una verdadera basura de medición, porque de hecho, cuando se utilizan, por ejemplo, ultrasonidos, hay veces que no se consigue hacer bien la medición de hipertrofia, y de hecho hay algunos detalles que no especifican en el estudio, como por ejemplo si descansaron antes de tomar las medidas. Lo que se vio fue que no se gana más masa muscular
haciendo un ejercicio con el perfil adaptado que un ejercicio sin el perfil adaptado. Obviamente es un único estudio, no he encontrado más, pero es llamativo porque tendría que haberse visto que se ganaba más masa muscular en teoría, porque ahora mismo todo el mundo en Instagram está diciendo que si no adaptas el perfil eres algo así como el demonio o no vas a ganar mucha masa muscular, y esto no es cierto. Curiosamente se sabe que en algunos ejercicios, desde el punto en el que podemos aplicar más fuerza hasta el punto en el que podemos aplicar menos fuerza, puede haber una diferencia de hasta el 90%. Es decir, que hay mucha diferencia desde un punto a otro en la capacidad de aplicar fuerza que tienes. Así que realmente esto puede que en algunos ejercicios te esté limitando mucho a la hora de realizarlos. Es decir, claro, si tú te pones un peso que es igual al punto en el que más fuerza puedes aplicar y vas con él a un punto en el que no puedes aplicar mucha fuerza, pues estás un poco fastidiado. Entonces, en ese sentido, sí que nos interesa igualar un poquito el perfil. Pero realmente lo que suele pasar es que gran parte de las veces cuando hay tanta diferencia, simplemente evitamos la zona en la que no tenemos tanta fuerza y ya está. Es decir, es muy intuitivo. Y aunque a nivel teórico el hecho de que nosotros podamos aplicar la máxima cantidad de fuerza en cada punto del rango de recorrido podría hacer que las tensiones internas del músculo sean superiores, y esto a su vez hace que ganemos más masa muscular, realmente el hecho de que apliques menos fuerza en cada repetición probablemente se traduzca en que hagas más repeticiones y de esta forma se iguale. Porque es cierto que, aunque no se haya identificado que ajustar un perfil de resistencia te vaya a hacer ganar más masa muscular, sí se ha comparado la ganancia de masa muscular en un ejercicio normal y en un ejercicio en máquina isocinética. ¿Qué es una máquina isocinética? Pues es básicamente una máquina que se mueve siempre a la misma velocidad. Entonces tú en cada punto del recorrido que te da la máquina aplicas el máximo de fuerza que tienes, porque da igual cuánta fuerza apliques, la máquina se mueve igual. Es decir, esto es igual a un ejercicio en el que se aplica el máximo de fuerza en cada punto del rango de recorrido. Y realmente lo que se ha visto es que no se gana más masa muscular entrenando así. Y de esto sí que hay bastantes estudios. Por lo tanto, no se sabe que a corto plazo por lo menos no se gana más masa muscular ajustando el perfil de resistencia al perfil de fuerza. A largo plazo es una cosa que no sabemos y que es muy difícil de demostrar porque tendríamos que tener un grupo de personas que entrena de una manera normal, como entrenamos todos, y un grupo de personas que entrena con el perfil ajustado toda su vida, con las características muy similares, y esto es muy poco probable de conseguir porque se tienen que alinear muchísimo los astros. De todas formas, la ganancia de masa muscular es algo tan tremendamente variable y sujeto a muchos factores que no creo que entrenar con un perfil ajustado a largo plazo pueda marcar una gran diferencia en las ganancias de masa muscular. Una pequeña diferencia es posible que sí, pero no una gran diferencia. Ahora, sí creo que es súper cómodo entrenar con ejercicios con un perfil de resistencia adaptado, ¿vale? Creo que puede ser muy interesante y desde luego se nota a nivel de ejecución porque te permite, sobre todo, limar las últimas repeticiones, es decir, que las últimas repeticiones puedes hacerlas muy lentas, cosa que es difícil de conseguir en algunos ejercicios y que es una cosa que a nivel de sensaciones es muy positiva, y al final esto de cara a la adherencia es positivo, y a mayor adherencia más tiempo estaremos entrenando, y a más tiempo entrenando más ganancias de masa muscular. Dicho esto, ajustar el perfil de resistencia al perfil de fuerza va a hacer que la dificultad de la repetición sea muy parecida en todo el rango de movimiento, es decir, la típica repetición que es igual de difícil en todo el rango de movimiento que se ve, por ejemplo, en la hack pendular que he dicho, porque al final en la hack pendular lo que pasa es que al inicio tenemos una gran resistencia articular y al final una gran resistencia de la máquina, por lo tanto la resistencia se iguala. Pues conseguir esto será cómodo, pero no necesariamente mejor que no hacerlo, así que como siempre intenta adaptar el perfil en algunas cosas, pues por ejemplo poniendo una banda elástica en la prensa o poniendo una banda elástica en el press inclinado, por ejemplo, puede ser interesante también. Pues conseguiremos que la repetición sea igual de difícil en todo el rango de movimiento, y esto pues es muy cómodo, pero no necesariamente, como he dicho, mejor. ¿Cuándo sí me parece súper interesante jugar con los perfiles de resistencia? Cuando en un rango de recorrido de un ejercicio queremos enfatizar en el trabajo de un grupo muscular y dicho grupo muscular solo trabaja en un punto concreto del rango de movimiento. Este es el caso del dorsal, por ejemplo, que en la extensión solo trabaja, o bueno, sobre todo trabaja sobre los 45, 60, 65 grados,
y en el resto del rango de movimiento su contracción es mucho más baja y se comen todo el trabajo el deltoides posterior y el redondo mayor. Pues en este caso, mediante algunas máquinas diseñadas para ello, podemos hacer que el trabajo en este rango se enfatice y de esta manera pues hacer que el dorsal trabaje mucho más. Esto me parece muy interesante y de hecho creo que puede marcar una gran diferencia de cara a las ganancias de masa muscular. Así que nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya parecido interesante y espero que ahora sepáis lo que es un perfil de resistencia y cómo jugar con él. Y nada, hasta futuros vídeos. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired